Esta noche, quiero invitarte a escuchar una de las historias más conocidas de la Biblia, una historia sobre un joven que parecía pequeño frente a un problema enorme, pero que descubrió que la fe puede hacer que una persona enfrente aquello que parecía imposible. Esta es la historia de David y Goliat. Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel se encontraba frente a un gran enemigo. Los filisteos habían reunido a su ejército para luchar contra Israel. Los dos ejércitos estaban frente a frente, separados solamente por un valle, pero entre los soldados filisteos había un hombre que causaba miedo en todos los que lo veían. Su nombre era Goliat. Era un guerrero enorme, fuerte, y estaba preparado para la batalla. Cada día, Goliat salía delante del ejército filisteo y gritaba desafiando a los israelitas. Les decía que escogieran a un hombre para luchar contra él. Si ese hombre lograba vencerlo, los filisteos servirían a Israel. Pero si Goliat vencía, Israel serviría a los filisteos. Durante muchos días, los soldados israelitas escucharon aquellas palabras y tenían miedo. Nadie quería enfrentarse a aquel gigante. Nadie se sentía capaz. Nadie se atrevía a dar un paso adelante, porque cuando miraban a Goliat, solamente podían ver su tamaño, su fuerza y sus armas, y olvidaban algo muy importante. Olvidaban mirar a Dios. Mientras todo esto sucedía, había un joven llamado David. David no era un soldado, era pastor. Pasaba gran parte de su tiempo cuidando las ovejas de su padre. Era joven y no parecía alguien que pudiera enfrentarse a un guerrero como Goliat. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el ejército. David obedeció. Tomó las provisiones y fue hasta el campamento. Cuando llegó, escuchó nuevamente la voz de Goliat. El gigante estaba desafiando al pueblo de Israel. David escuchó sus palabras y se sorprendió de que todos tuvieran tanto miedo. Preguntó: ¿quién es este hombre para desafiar al pueblo de Dios? Algunos soldados comenzaron a hablar de David, y finalmente, el rey Saúl supo que aquel joven estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat. Saúl llamó a David. Quizás esperaba encontrar frente a él a un gran guerrero, pero encontró a un joven pastor. David le explicó que no tenía miedo. Le contó que mientras cuidaba las ovejas, había tenido que enfrentarse a animales salvajes para protegerlas, y David había aprendido algo durante aquellos momentos, que Dios estaba con él. David no confiaba en su propia fuerza, confiaba en Dios. Saúl intentó ponerle su armadura, pero David no estaba acostumbrado a utilizarla. Le resultaba pesada, no podía moverse bien, así que decidió quitarse la armadura. Tomó solamente su bastón, su honda, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y con eso, David salió para enfrentarse al gigante. Cuando Goliat lo vio, se burló de él. No podía comprender cómo Israel había enviado a un muchacho para enfrentarlo. Goliat pensaba que David era demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado insignificante. Pero David no estaba mirando solamente el tamaño de Goliat. David estaba mirando a Dios y le respondió que él venía contra Goliat confiando en el nombre del Señor.
Entonces comenzó el enfrentamiento. Goliat avanzó. David corrió hacia él, tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó. La piedra golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo. Aquel hombre que había llenado de miedo a todo un ejército había sido derrotado, y no porque David fuera más grande, no porque David tuviera mejores armas, no porque David tuviera más experiencia. David venció porque confió en Dios. Y aquella historia quedó para siempre como un recordatorio de que muchas veces nosotros también encontramos nuestros propios Goliat. Quizás nuestro Goliat sea un problema económico, quizás sea una situación familiar, quizás sea una decisión que no sabemos cómo tomar, quizás sea un sueño que parece demasiado grande, quizás sea una puerta que parece cerrada, quizás sea un miedo que llevamos durante mucho tiempo, o quizás sea una situación que nos hace pensar: no puedo, esto es demasiado para mí, jamás voy a superar esto. Pero la historia de David nos enseña algo hermoso. No siempre necesitamos ser los más fuertes. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos saber exactamente cómo vamos a resolver cada problema. Necesitamos aprender a confiar, porque aquello que parece enorme desde nuestra perspectiva no es demasiado grande para Dios. David pudo haber mirado a Goliat y decir: es demasiado grande, pero decidió mirar a Dios y pensar: Dios es más grande, y esa diferencia cambió completamente la situación. Hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Hay momentos en los que nuestras fuerzas no son suficientes. Y precisamente en esos momentos podemos aprender a confiar más profundamente en Dios. Tu problema puede parecer un gigante, pero no tienes que enfrentarlo solo. Dios puede darte fuerza cuando tú te sientes débil. Puede darte esperanza cuando todo parece perdido. Puede darte sabiduría cuando no sabes qué decisión tomar. Y puede darte paz incluso cuando todavía no ha cambiado la situación. Quizás esta noche estás enfrentando tu propio Goliat. Quizás nadie sabe cuánto te preocupa. Quizás durante el día sonríes, hablas con los demás, haces tus cosas, pero cuando llega la noche, los pensamientos comienzan a aparecer y te preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Qué pasará mañana? Esta noche no tienes que encontrar todas las respuestas. Puedes hacer algo mucho más sencillo. Puedes entregarle ese problema a Dios. Puedes decir: Señor, yo no sé cómo enfrentar esto, pero tú sí sabes. Yo no tengo todas las fuerzas, pero tú puedes sostenerme. Yo no conozco el futuro, pero tú ya estás allí. Por eso, confío en ti. No significa que nunca tendrás miedo. David también sabía que Goliat era peligroso. La fe no significa que nunca sintamos miedo. La fe significa que, aunque tengamos miedo, decidimos confiar en Dios. Así que cuando mañana aparezca nuevamente ese problema, recuerda a David. Cuando algo parezca demasiado grande, recuerda a David. Cuando sientas que no tienes fuerzas, recuerda a David. Y recuerda también esto: no estás solo frente a tu gigante. Dios camina contigo.
Señor, esta noche quiero entregarte mis propios gigantes. Tú sabes cuáles son. Tú conoces aquello que me preocupa. Conoces aquello que me quita el sueño. Conoces aquello que me hace sentir pequeño, débil o incapaz. Por eso te pido, dame la fe de David. Dame valor para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Dame sabiduría para saber cuándo actuar y paciencia para esperar cuando sea necesario. Ayúdame a no mirar solamente el tamaño de mis problemas. Ayúdame a recordar siempre que tú eres más grande. Cuando tenga miedo, recuérdame que estás conmigo. Cuando me sienta débil, sosténme. Cuando quiera rendirme, dame nuevas fuerzas. Y cuando no vea una salida, enséñame a confiar. Esta noche, pongo mi vida en tus manos. Pongo mis preocupaciones en tus manos. Pongo mi familia en tus manos. Pongo mi futuro en tus manos. Y descanso sabiendo que no tengo que luchar solo. Gracias, Señor, porque aunque yo sea pequeño, tú eres grande. Descansa. Mañana será un nuevo día y no importa qué desafíos encuentres, no tendrás que enfrentarlos solo. Dios estará contigo. Buenas noches.